Pero estamos hablando acerca de vivir como siervos de Dios. Vivir como siervos de Dios. Y dijimos que el modo de vida cristiano es muy peculiar porque todo el mundo busca vivir para su propio beneficio, para su propia gloria. Y de hecho es que hablábamos de esto precisamente en esta mañana. ¿De acuerdo? Y en ese principio basan sus decisiones y su vida en general. Es decir, para el yo, para lo que a mí me conviene. No así el creyente, que debe vivir como siervo de Dios. ¿De acuerdo? Así que si tú eres creyente, debemos aprender a dejar que este dedo nos apunte a nosotros y empezar a apuntar hacia arriba, a vivir para la gloria de Dios. Y vimos que el creyente debe aprender a hacer bien a pesar de las instituciones humanas. Esto lo vimos la semana pasada, a pesar de las instituciones humanas. 1 Pedro capítulo 2, versículos del 13 al 17. Y aquí nos quedamos. Pero el pasaje continúa y hoy vamos a hablar acerca de hacer el bien a pesar de la injusticia. Y eso es complicado. De hecho, es como empecé la semana pasada la predicación. Es común en una familia escuchar a los hijos decir: es que es injusto. ¿Alguien lo ha escuchado esto en su casa? ¿Alguien lo ha dicho esto en su casa? Es que es injusto. Esto no me toca a mí. Es injusto. Y es difícil vivir la vida cristiana en injusticias. Pero en este pasaje, versículos 18 al 20, vemos cómo Pedro enseña directamente a los criados, a los siervos, a vivir una vida de justicia a pesar de la injusticia. Versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Padre, pido que bendigas esta palabra en nuestro corazón, que podamos aprender a vivir en buenas obras, incluso en situaciones que parecen ser injustas. Que aprovechemos estas oportunidades para mostrar nuestro amor por ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Eso es lo que yo diría una vida injusta. La esclavitud era un elemento profundamente arraigado en la economía y la estructura social del Antiguo Oriente y del mundo greco-romano. De hecho, es que se estima que incluso más de la mitad del total de la población en los tiempos del Nuevo Testamento eran esclavos. Era parte de la sociedad. Y era normal. Y muchos de los que formaban parte de la iglesia formaban parte de este grupo de personas. De hecho, es que no eran consideradas ni siquiera personas. Eran consideradas propiedad. No tenían derecho. Eran como objetos. De hecho, es que un breve estudio de la esclavitud
en estos tiempos muestra la pobre calidad de vida de estas personas. Eran soldados capturados, eran hijos nacidos de madre esclava, eran víctimas de la piratería, eran secuestros o personas vendidas a la esclavitud debido a sus deudas o pobreza. Eran propiedad, no eran personas, sin derechos, sin posesiones, sin valor alguno. Y sin embargo, muchos de aquellos que formaban parte de la iglesia eran esclavos, eran criados. Y tanto Pedro como Pablo, los apóstoles, les enseñaban y hacían referencia a ellos. Fíjate, vamos a 1 Corintios 1:28. 1 Corintios capítulo 1, versículo 28. 1 Corintios 1:28. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. 1:28, ¿estoy ahí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿No? 26, perdón. 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y quiero que te des cuenta que tenemos aquí un grupo de personas que son lo más bajo de la sociedad. No por elección propia, porque seguro que no escogieron ser criados, ser esclavos. Imagínate si has nacido de madre esclava y no tienes otro remedio. No has podido escoger, o has perdido batalla y te han llevado, o te han secuestrado y te han vendido. Y ahora eres una cosa. Eres como un animal, eres propiedad. No tienes derechos, no tienes amparo legal. Tu amo puede hacer contigo lo que quiera. Y es lo aceptado. Porque toda la sociedad es igual. Pero aquí tienes este gran número de creyentes. Pablo dice que la gran mayoría era la gente más baja del pueblo. Criados. Esclavos. Y ahí están, viviendo su vida cristiana de la mejor manera que pueden. Una vida totalmente injusta, porque te aseguro que ser esclavo hoy en día, que gracias a Dios se ha erradicado bastante, aunque no del todo, pero seguro que al esclavo de aquel entonces no le apetecía ser esclavo. Seguro que añoraba estar en su tierra. Seguro que añoraba libertad. Sería su deseo. De hecho, Pablo dice, si lo puedes conseguir, ánimo, consíguelo. De vez en cuando había alguna manera de conseguirla. Pero no era fácil vivir siendo esclavo. ¿Y qué encuentras en la Biblia acerca de ello? ¿Qué encuentras en la Biblia acerca de vivir una vida de injusticia? ¡Rebélate! ¡Lucha por tu libertad! ¡Clama por tus derechos! Bueno, había gente que lo hacía, ¿no? Esta figura de Espartaco, si no recuerdo mal. Espartaco era este esclavo que se rebela, ¿vale? No sé si, creo que es un libro, supongo, no sé exactamente, no viene a la mente ahora mismo, no sé muy bien. Pero los apóstoles no hablan de ello. De hecho, ¿qué es lo que enseñan? A hacer buenas obras, incluso durante la injusticia. Y eso es muy complicado. Pero es también una gran oportunidad. Y aquí encontramos una preciosa realidad que tanto Pedro como Pablo están sacando a la luz. Porque claro, los esclavos son como la escoria, es como un perro. Pero el cristianismo hace algo totalmente nuevo.
porque hace de los esclavos y los libres un nuevo grupo. Un autor escribe: la firme convicción de aquellos primeros cristianos era que, a través de su comunión con Cristo, habían entablado una relación de hermandad entre ellos, entre libres y esclavos, que la condición daba igual. Tú no eres una cosa, tú no eres una mera propiedad, no, tú eres una persona por quien Cristo murió. Y ahora eres mi hermano, porque tú has aceptado a Cristo como Salvador personal, y ahora somos hermanos en la fe. Habían entablado una relación de hermandad entre ellos en la que las distinciones sociales habituales, tan reales en la vida cotidiana del mundo, habían perdido todo su significado. No les preocupaba la ética natural, sino la ética de la comunidad redimida. Este es un pensamiento, a mí me ha llenado de gozo, precioso. Nunca lo había visto así, pero es cierto. Dos grupos tan distintos como esclavos y libres eran uno en Cristo. Y hoy en día tenemos la bendición de poder compartir esta unidad entre nacionalidades. Qué bendiciones tener aquí tantas nacionalidades. Gente de todas partes del mundo. ¿Y qué tenemos en común? Que somos hermanos y hermanas en la fe. Sin importar el trasfondo, sin importar tu pasado, sin importar tu aspecto físico, si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú y yo somos hermanos en la fe. Y eso traspasa cualquier barrera humana que pongamos, cualquier barrera cultural que pueda existir. Y Pedro, en 1 Pedro, vamos a 1 Pedro de nuevo. Pedro no está atacando el sistema establecido de esclavitud. De hecho, es que no dice que esté mal, no dice que hay que luchar contra ello, que hay que revolucionarse, no dice nada de eso. Sino que está dando instrucciones a los esclavos que vivían en ese tiempo. Es decir, era algo establecido, que es lo que hay, y mi lucha no es acabar con ello. Ahora, con ello está diciendo que esté bien la esclavitud. Sencillamente, no está tocando el tema. Y por cierto, la semana que viene hablaremos un poquito, siéntate conmigo, lo estoy intentando montar, a ver cómo acaba. Sí, lo acabo. Pero está este himno, me adelanto un poquito, pero bueno, este himno de Sublime Gracia, Amazing Grace, John Newton. Y John Newton fue un esclavista, capitán de barco, que llevaba a esclavos desde África hacia el nuevo continente. John Newton se convierte y él es una pieza clave para que William Wilberforce luchase contra la esclavitud en Inglaterra hasta que fue aprobado y la esclavitud empezó a abolirse, gracias al testimonio también y la influencia de este John Newton, escritor del himno Sublime Gracia. Un cristiano realmente no puede apoyar la esclavitud. Somos libres en Cristo. Eso es otro tema, ¿de acuerdo? Lo menciono para dejar claro que la Biblia no defiende ni apoya la esclavitud. ¿De acuerdo? Aunque en ese tiempo es lo que estaba establecido y lo que hay. Y Pedro trata con los esclavos y los anima, pero no a rebelarse, sino a vivir para el Señor, incluso en tiempos de injusticia. Y esa es una lección que podemos aprender y debemos aprender hoy también nosotros. Porque veremos que hay situaciones injustas, o que nos parecen injustas, y no las aprovechamos para mostrar el amor de Dios. Pedro no ataca el sistema establecido de esclavitud, sino que está dando instrucciones a los esclavos que vivían en ese tiempo. Su meta era dar consuelo y guía a un grupo de creyentes que sufrían bajo la situación social existente. Ahora, ¿cómo es posible dar consuelo y guía y que estos creyentes esclavos encontrasen consuelo y guía bajo tal condición social?
Eran esclavos. Bueno, ¿cómo es posible? Es posible cuando nuestros ojos están enfocados arriba y no abajo. Es posible cuando nos damos cuenta qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Sus ojos no estaban enfocados en sí mismos, sino en Dios. La vida no se trataba de sí mismos, sino de reflejar a Cristo. El siglo XVIII dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Buena suerte. Buena suerte. No solo a los que te tratan bien, sino a los que te tratan mal. Y está hablando de esclavos. Un creyente esclavo. Que está deseando libertad. Que está deseando, quizás ha dejado a su esposa, forzosamente. Quizás sus hijos, su familia. Este esclavo que estaba en su país tranquilamente y de repente vienen los romanos, arrasan y se llevan esclavos. Y ahí está encadenado de un día para otro. Y 5 años después conoce al Señor Jesucristo. Su vida ahora está ligada a las cadenas, pero tiene a Cristo. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Tiene todo el derecho a estar amargado, vivir en amargura. Tiene todo el derecho, humanamente hablando, por lo menos, de resistirse. Tiene todo el derecho de levantar el puño y de matar a su amo, humanamente hablando. Estoy aquí injustamente. Yo tengo mi esposa, me la quitaron. Me quitaron mis hijos. Yo quiero volver a mi casa. Y estoy aquí. He conocido a Cristo y estoy aquí. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo vivo mi vida cristiana? Bueno, obviamente, matar es una opción. Pues son creyentes, por supuesto. Y tampoco te soluciona nada, porque si matas, tienes que huir. Te cogen y te matan a ti. Tratar mal al dueño tampoco es solución, porque tiene la libertad de matarte si quiere y no tiene que decir nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy al ayuntamiento y me quejo de que soy esclavo injustamente. No me escucha nadie, porque eso es normal. Hay muchos esclavos. ¿Cómo vivo mi vida cristiana en esta situación injusta? Es lo que Pedro y Pablo también están tratando de animar, de ayudar en tal situación. Así que, viviendo en una vida injusta. Número 2, viviendo en una vida injusta. ¿Qué puede haber más injusto que la esclavitud? Ahora, ¿cuántas injusticias sufrimos hoy en día? ¿Cuántas injusticias sufres tú hoy en día? Bueno, por lo menos las percibimos como injusticias. Y ciertamente no son a modo de esclavitud, no somos esclavos, creo y espero que no haya ningún esclavo aquí. Aunque a veces se parecen un poco. ¿Cuántas veces elevamos un grito al cielo por lo que nos hacen en el trabajo? O por tener que aguantar a un jefe incompetente o sencillamente aborrecible. ¿Cuántas veces sentimos que sufrimos injustamente a manos de cualquier energúmeno que se cruza en nuestro camino? ¿Y cuál es nuestra reacción? Saltamos, actuamos en ira, nos defendemos a capa y espada protegiendo nuestro interés. A menudo reaccionamos en pecado y de ese modo difuminamos la persona de Cristo en nosotros. Es más, ¿cuántas veces dejamos de actuar correctamente porque sentimos que la situación es injusta y pecamos? Y en esa injusticia encontramos la excusa para dejar de lado nuestro testimonio de Dios o de Cristo y para Cristo. No, es que mira que me ha hecho. No, es que mira que me anda. Mira, es que... Y yo soy cristiano, pero eso vuela por los aires. Porque lo más importante son mis intereses. Y no somos esclavos, como leemos aquí, los criados. Los criados que deben
¿Cómo dice Pedro? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos, sino también a los aborrecibles. Y ¿cuántas veces cuando yo percibo algo que es injusto, reacciono aprovechando esa injusticia en mi carne y el testimonio de Cristo queda difuminado en mi vida? ¿Crees que tu esposo o esposa no hace lo que debería hacer y por eso te excusas en no seguir la palabra de Dios? Ah, no, es que si no lo hace, yo tampoco, y además voy a darle fuerte. ¿Crees que tus padres no te entienden y te sientes que estás en una situación injusta y por eso te excusas para no seguir lo que la palabra de Dios enseña? ¿Crees que el pastor de la iglesia es injusto en sus palabras y decisiones y por eso te excusas para no seguir la palabra de Dios? Y la lista puede seguir adelante, adelante, adelante. Cualquier tipo de injusticia percibida es excusa para hacer lo que yo quiera o lo que yo crea conveniente. Y Pedro dice, sujetaos, incluso a los amos que son duros con vosotros. ¿Por qué actuamos de ese modo? ¿Por qué actuamos carnalmente? Porque nuestros ojos no están puestos en Dios. Están más puestos en nosotros, en aquello que es justo para mí. Y como que no es justo para mí, entonces aguanta. Porque voy a explotar. O te lo voy a hacer ver. Ahora, ¿cómo debo yo vivir en justicia? Y quiero decir que realmente vivimos en días que son complicados y que nos llenan de indignación. Y de hecho es que esta indignación puede absorber lo mejor de nosotros. Ahora, yo tengo dos opciones. Puedo indignarme ante la injusticia y dejar que esa indignación se cobre lo mejor de nosotros, o seguir la exhortación de Pedro, que dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sabes qué? Esto va a ser literalmente imposible a menos que la principal motivación del creyente sea vivir como siervo de Dios, haciendo bien, de lo cual Cristo es el ejemplo supremo. Y este ejemplo supremo es nuestro siguiente punto. Y qué bendición es poder decir esas palabras. Cristo es el ejemplo supremo. ¿El ejemplo supremo de qué? De vivir una vida de buenas obras en medio de la injusticia. ¿Qué te crees? ¿Que somos los únicos? No. Él nos dio el ejemplo supremo. Y recordar, Pedro está hablando a los criados, a los esclavos, a aquellos que no tenían libertad, que eran literalmente productos, cosas, esclavos. Versículo 21 al 25 vemos el ejemplo de Cristo y veremos solamente la primera parte, el primer versículo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Encontramos en estos versículos una luz clara a seguir en medio de aquello que tú crees que es injusto. No somos llamados a hacer lo imposible, sino a seguir las pisadas ya marcadas por alguien que nos precedió. Pues Jesús mismo andó ese camino. ¿Y sabes qué? Lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Así que es Cristo nuestra motivación. Cristo es nuestra motivación. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y recuerda de nuevo, está hablando a esclavos. A esclavos. No querían serlo. Tenían a gente cruel puesta encima suyo. No tenían la opción de decidir si esto o aquello. Eran esclavos. Y Pedro les dice, para esto fuisteis llamados. No a esclavitud, sino a la salvación. Era una oportunidad que tenían. Y Cristo fue su ejemplo. Fueron llamados a una vida llena de justicias. ¿Cómo responderías tú ante estas palabras? ¿Qué dirías tú? Pedro te dice a ti, esclavo, porque para esto fuisteis llamados. La palabra iglesia, la palabra eclesía, ekkaleo, llamado kaleo, verbo llamar es la palabra kaleo, ek, fuera de, llamados fuera de. Eso significa la palabra eclesía. Y aquí tenemos el mismo verbo, llamados. Llamados. Este otro llamado, dirigido a los criados, a los siervos, que habían aceptado a Cristo como Salvador, también habían sido llamados a sufrir una vida de injusticia para la gloria y testimonio de Dios. ¡Ah, qué injusto! ¿Por qué Dios es tan malo? No, no fue injusto. Es que Él mismo sufrió la injusticia. Él no te ha llamado a algo que Él no haya pasado antes, que Él no haya vivido antes. Y no como tú, no. Mucho más, exponencialmente más que lo que sufría un criado. Puede parecer injusto sufrir por culpa de las injusticias, pero para esto fuisteis llamados. ¿Qué es superior? ¿Mi persona o la gloria de Dios? ¿Mis derechos o su testimonio? Hechos 14:22 dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esto es Pablo hablando. Él había sufrido, era libre. Pero él también sufrió muchísimas injusticias por la gloria de Cristo. Mateo 10 dice, y al que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es decir, el que se deja de mirar a sí mismo y empieza a mirar a Dios. Y estas palabras están dirigidas a los esclavos, pero no solo como esclavos, sino como creyentes. Por lo tanto, esas palabras son también dirigidas a nosotros, a todos los creyentes. A todos los creyentes. Cristo sufrió la injusticia por nosotros. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros. Y esas palabras ofrecen la explicación ante la afirmación anterior. Nosotros padecemos como Cristo también padeció por nosotros. Cristo padeció por nosotros. Voy a hacer dos preguntas. ¿Qué injusticia puede haber mayor que esta?
La única persona que jamás cometió pecado. La única persona que jamás mereció pagar el precio de sus pecados. Que jamás mereció morir por ellos. La única persona que hizo todo bien, absolutamente bien. Tener a Jesús de hijo tuvo que ser un deleite. Ni una queja. Obediencia a la primera. La única persona, y fue contado con los inicuos. Marcos 15:28. Esta es la primera pregunta. Ahora, ¿qué atributo de Dios manifiesta en gran manera el padecimiento de Cristo por nosotros? ¿Qué es lo que manifiesta? Su amor. Su amor. Y que Él estuviese dispuesto a seguir adelante en medio de la injusticia, lo que manifestó fue su gran amor por nosotros. Así que podemos decir que nuestro amor por Dios quedará también reflejado en nuestra disposición a sufrir las injusticias buscando su gloria. ¿Te das cuenta que Pedro muestra el ejemplo de Cristo y habla a los criados como creyentes de que así como ellos están sufriendo en injusticias, también Cristo padeció y sufrió muchas injusticias injustamente, pero que ese sufrimiento manifestó un amor increíble, un amor indecible, porque Él siguió delante en esas buenas obras, en esa vida perfecta. Y ahora yo estoy puesto en, a menudo, situaciones injustas, en las que yo tengo una excelente prioridad y privilegio de imitar a Cristo y demostrar mi amor por Dios a través de cómo yo vivo en medio de la injusticia. Y eso es una gran lección para todo creyente. Porque quizás tienes razón, no es justo. Pero el que no sea justo no es excusa para que hagas lo que quieras. Pues tú eres un hijo de Dios. Y Cristo padeció injustamente por ti. Y te mostró el ejemplo. Y ahora tú puedes seguir su ejemplo. Y hacer buenas obras. Y vivir en justicia en medio de la injusticia. Y finalmente Cristo marcó el camino. Dice el versículo, dejadnos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Se habla mucho de seguir sus pisadas. Y estas fotos tan bonitas de Jesús llevándonos en brazos y así con la mano arriba. Y qué bonito es. Pero cuán difícil es seguir sus pisadas. La palabra que pone aquí, ejemplo, es la palabra hupogramos. Y es una palabra que solo aparece en este libro. Y hace referencia a un modelo a ser copiado por el aprendiz. Es como cuando cogimos el papel vegetal en el colegio y calcábamos la imagen que estaba debajo, porque se transparenta un poco. Y puedes copiar exactamente. Literalmente habla de copiar una imagen que está por debajo. Y el ejemplo no era dejado solo para ser admirado, sino para ser seguido línea a línea. Eso es lo que está diciendo este versículo. No es que haya que hacer exactamente lo que Jesús hizo, sino que Él marcó el camino, el de buenas obras en medio de la injusticia. Por amor. Marcó el camino. Y aquí está Pedro diciendo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero está diciendo, sí es verdad, es muy cruel. Es muy triste esto que sucedéis. Pero tú eres mi hermano en la fe. Y te animo a que incluso en medio de tu situación injusta, vivas como un hijo de Dios. Vivas como un siervo de Dios. El trato que recibió Jesús como esclavo, el trato que recibió como esclavo, sí, Jesús,
objeto de tantos abusos, convirtió su ejemplo en una fuente de inspiración constante para quienes sufrían y sufren maltrato. ¿Ah, tú crees que tu vida es injusta? ¿Tú crees que tu marido no te escucha? ¿O tu esposo no te escucha? ¿O esto o aquello, el trabajo te da mal? ¿Y es todo injusto? Pues levanta tus ojos al cielo y mira a Cristo, quien padeció injusticia tras injusticia, cuando Él sí no merecía ninguna de ellas. Y Él siguió adelante. La obediencia de Cristo manifestada a través de un sufrimiento injusto nos ha dejado un ejemplo a seguir, un ejemplo del tipo de vida que es plenamente agradable a los ojos de Dios. Y bien dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los cristianos deben seguir el camino que trazan las huellas de Cristo. Este seguir no consiste en reproducir al detalle la experiencia de aquel a quien se sigue, sino únicamente en avanzar en la misma dirección hacia la misma meta, con la misma actitud ante las propias experiencias, sean cuales sean. Así que sí, Él lo hizo por salvarnos, lo hizo por amor. Nosotros lo hacemos por Él, por amor, porque ya somos salvos. Y Él es nuestra motivación, Él es nuestro ejemplo. Así que el creyente no debe poner su esfuerzo y energía para obtener aquello que cree que será para su beneficio, aquello que es justo para él, sino que su principal motivación es vivir como siervo de Dios, haciendo bien, de lo cual Cristo es el ejemplo supremo. Así que ¿pasas más tiempo discutiendo y velando por aquello que crees que sería justo para ti? ¿O vives haciendo bien, preocupado por la gloria de Dios? Padre, pide que bendigas esta palabra.